Tokio, diciembre de 2005. Son las 9 de la mañana y en un pequeño apartamento sin lujos, un hombre en pijama, con una taza de ramen instantáneo al lado, está a punto de hacer una de las operaciones más extraordinarias en la historia del trading mundial. No trabajaba para ningún banco, no tenía un equipo de analistas, no tenía Bloomberg Terminals, ni trajes, ni oficina en el piso 40. Solo tenía una computadora y años de disciplina absoluta. En los próximos minutos, ese hombre iba a ganar 2.000 millones de yenes, en un solo día. Su nombre era Takashi Kotegawa, pero el mundo del trading lo conocía por otro nombre. BNF, el dios del day trading japonés. Para entender a BNF hay que ir al principio. Osaka, Japón, 1986. Un niño crece en un hogar sencillo, sin ninguna conexión con el mundo de las finanzas. No había inversores en su familia. No había Wall Street en su futuro visible. Solo había lo que a él le gustaba: quedarse en casa, el anime y la tranquilidad de no necesitar el ruido del mundo para ser feliz. Años más tarde, ese mismo niño llega a la universidad, sin dirección clara, sin una pasión definida. Como muchos jóvenes, simplemente vivía el día a día. Ramen, anime, noches largas, hasta que un día todo cambió. Era 1998. NHK, la principal cadena de televisión pública de Japón, emitió una serie de 4 episodios sobre el mundo de las finanzas. El primer episodio se llamaba El hombre que perdió 50 millones. El protagonista era Victor Niederhofer, un especulador de alto riesgo, legendario por haber destruido su propio fondo de inversión, no una, sino 2 veces. Para la mayoría de los espectadores, era una historia de advertencia, un relato sobre la locura de los mercados. Pero para el joven Takashi, fue una revelación. Vio algo que nadie más vio. No la ruina, sino la libertad. La idea de que una sola persona, con la mente correcta, podía enfrentarse al mercado más grande del mundo y ganar. Takashi quedó obsesionado, tan impactado que tomó su nombre de trader de las iniciales del apellido de Niederhofer, BNF. Desde ese momento sabía lo que quería hacer con su vida. El problema era que no tenía dinero, no tenía conexiones, y en el Japón de los años 90 casi no había libros sobre trading. Internet era una rareza. YouTube no existía y la información era casi imposible de conseguir. Pero eso no lo detuvo. Durante los años siguientes, BNF hizo algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Sacrificó todo. Trabajaba turnos nocturnos entre semana. Trabajaba los fines de semana. Vivía con lo mínimo: ramen, su cuarto y sus pantallas. Cada yen que no gastaba en sobrevivir, lo guardaba para el día en que pudiera entrar al mercado. Y en cada momento libre que tenía, estudiaba gráficos, no teorías de libros que no existían, no consejos de gurús, de internet. Él mismo construyó sus propias teorías sobre cómo se movían las acciones japonesas, hora tras hora, día tras día, durante 2 años completos. Después de 2 años de trabajo y austeridad extrema, BNF había ahorrado $16,000. Era joven, era disciplinado y estaba hambriento. Era el momento de enfrentarse al mercado, pero el mercado que le esperaba no era amigable. El año 2000 había llegado con el estallido de la burbuja .com. Los mercados globales estaban en caída libre y Japón ya venía sufriendo desde los años 90 con lo que los economistas llamaron la década perdida, donde los precios de los activos habían caído más del 70%. BNF comenzó a sufrir pérdidas. Para un joven con apenas $16,000 en la cuenta, cada pérdida dolía, pero en lugar de rendirse, hizo algo extraordinario. Analizó sus pérdidas y descubrió un patrón. En un mercado bajista, el sentimiento dominante es el miedo. Los traders venden en pánico y cuando venden en pánico, sobrecastigan las acciones.
BNF encontró que cuando una acción caía más del 20% por debajo de su media móvil de 25 días, casi siempre rebotaba. Lo llamó trading contrario y se convirtió en su arma principal, pero no era tan simple. BNF descubrió que cada sector del mercado tenía su propio rango de desviación. Las acciones de servicios rebotaban con una desviación del 22 al 30%. Las acciones tecnológicas post-burbuja del 25 al 45%. Las acciones emergentes del 28 al 60%. Aprender esos rangos le tomó meses de análisis doloroso, pero una vez que los dominó, su tasa de acierto superó el 65%. Para finales de 2002, BNF había transformado sus $16,000 en $1,000,000. Con su estrategia, con su disciplina, con su propia inteligencia, el gran oso del trading japonés había nacido. Y entonces, el mundo cambia. El mercado global arranca uno de sus periodos alcistas más fuertes. Para cualquier trader, esto es una fiesta. Para BNF, fue un problema. Su estrategia de trading contrario dependía del miedo, del pánico y las sobreventas. En un mercado alcista ese pánico no existía. BNF tenía que reinventarse o dejar de operar. Y como siempre, eligió estudiar. Observó que en un mercado alcista, las grandes compañías que componen un índice no suben todas al mismo tiempo. Siempre hay rezagadas. Acciones de empresas sólidas que se quedan atrás mientras sus pares ya subieron. Esas eran su oportunidad. BNF empezó a comprar esas rezagadas, mantenerlas unos días o semanas y venderlas cuando alcanzaban al resto del índice. Con esta nueva estrategia, su cuenta creció otros $10 millones en 2 años. A finales de 2005, BNF tenía una cuenta de aproximadamente $10 millones. Era un trader de élite en Japón, pero nadie fuera de los foros de internet lo conocía. Era exactamente como él quería. Hasta que llegó el 8 de diciembre de 2005, ese día, a las 9 de la mañana en la bolsa de Tokio, una nueva empresa llamada JITACOM Holdings debutaba en el mercado de valores. Los traders estaban atentos. Era una OPI más en una temporada activa. Y entonces la pantalla enloquece. El precio de JCOM se desploma de una manera que nadie había visto jamás. En cuestión de segundos, el pánico se apodera de los foros. ¿Fraude financiero? ¿Quiebra repentina? ¿Qué estaba pasando? La verdad era absurda. En las oficinas de Mizuho Securities, uno de los bancos más grandes de Japón, un operador había cometido el error más costoso de su carrera. Su orden era vender una acción de JCOM a 610,000 yenes, pero en su lugar escribió al revés. Vendió 610,000 acciones a $1 cada una. El sistema lo ejecutó. No había manera de revertirlo. El precio se fue al mínimo permitido en segundos, y BNF lo vio todo en tiempo real. En cuestión de minutos, BNF entendió lo que estaba pasando. No era fraude, no era quiebra. Era un error humano monumental, y eso significaba una sola cosa. El precio iba a subir. BNF actuó. Compró 7,100 acciones de JCOM al precio mínimo. Eso le dio una participación del 49% en la empresa. Puso la mitad de toda su cuenta en esa sola operación. Su discípulo, conocido como CS, también compró junto a él. El mercado comenzó a moverse. Mizuho Securities, en pánico total, intentaba desesperadamente recomprar sus acciones, pero ya había más compradores. Inversores institucionales entraron al juego, el precio empezó a subir. Al cierre del mercado ese día, CIS vendió sus posiciones y retiró el dinero en efectivo del banco, temiendo algún tipo de intervención gubernamental. Pero BNF no vendió. BNF mantuvo 6,000 acciones durante la noche. Para la mayoría de los traders, esa habría sido la noche más larga de su vida. Para BNF fue una noche tranquila, porque para él no era sobre el dinero, era un juego
y su oponente acababa de cometer un error fatal. A la mañana siguiente, Mizuho Securities no tenía salida. Los grandes fondos institucionales devolvieron sus acciones, pero BNF se negó. Las negociaciones llevaron a un acuerdo. Mizuho recompraría las acciones al precio de apertura del mercado ese día. Ese precio fue fijado en 975.000 yenes por acción. BNF vendió sus 6.000 acciones. Ganancia total, 2.000 millones de yenes, más de 17 millones de dólares, en 2 días, desde su apartamento, con una taza de ramen al lado. Japón se paralizó. La historia salió en todos los medios. Los foros de trading lo declararon un dios. Hasta el multimillonario Masayoshi Son quiso conocerlo personalmente. BNF se convirtió en el J. Man. Pero aquí es donde la historia de BNF se vuelve diferente a la de cualquier otro trader famoso, porque BNF no quería la fama. En una entrevista de esa época, dijo algo que pocas personas esperaban. No me gusta retirar dinero de mi cuenta. Ver la cantidad física de efectivo me hace consciente del riesgo que estoy tomando. Me convierte en un peor trader. Rechazó entrevistas, rechazó contratos, rechazó la vida que cualquier otra persona en su lugar habría buscado, siguió viviendo en su pequeño apartamento, siguió comiendo ramen, siguió viendo anime por las noches y siguió operando todos los días, porque para BNF el trading no era un medio para conseguir riqueza, era la riqueza en sí misma. Pero las leyendas también sangran. Septiembre de 2008. El mundo estaba al borde del colapso financiero más grande desde la Gran Depresión. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, había caído un 73% ese año. BNF vio los patrones que conocía: desviación extrema, caída masiva, pánico irracional, el mismo patrón que le había funcionado cientos de veces en Japón. Invirtió $6.5 millones en Lehman Brothers y cometió su error más grande. No conocía el mercado americano. No había pasado años estudiando sus sectores, sus peculiaridades, sus rangos de desviación y, lo más importante, no entendía el nivel de corrupción sistémica dentro del sistema bancario de los Estados Unidos. Lehman Brothers no rebotó, Lehman Brothers quebró y los 6.5 millones de BNF desaparecieron en una noche. Había roto su propia regla de oro y el mercado le cobró el precio. Pero la historia no termina ahí. Un mes después, el 10 de octubre de 2008, el Nikkei 225 se encontraba en caída libre. La crisis americana se había exportado al mundo y Japón era uno de los países más golpeados. BNF olió la oportunidad, esto sí lo conocía, este era su territorio. Comenzó a comprar posiciones en las empresas más castigadas del Nikkei. El mercado siguió cayendo. BNF no entró en pánico, siguió comprando, escalando posiciones, aplicando su sistema de desviación con la precisión de siempre. Al final de esa operación, BNF tenía posiciones en más de 90 compañías japonesas. Su posición total, $64.8 millones, con el Nikkei por debajo de los 7.000 puntos. Después del cierre del mediodía en la bolsa de Tokio, el mercado comenzó a reaccionar. Primero unas pocas compañías grandes, luego la reacción en cadena. El Nikkei empezó a subir. BNF mantuvo sus posiciones durante la noche. Al día siguiente, cuando el mercado confirmó el rebote, comenzó a vender. Ganancia: más de 12 millones de dólares. BNF había vuelto. La historia de BNF no es solo una historia de dinero. Es una historia de algo mucho más valioso, de lo que separa a los traders que duran de los que desaparecen. Primera lección: el conocimiento que construyes tú mismo es más poderoso que cualquier curso o estrategia prestada. BNF no copió la estrategia de nadie, la construyó
La probó, la rompió, la reconstruyó. Segunda lección: operar fuera de lo que dominas te destruye. Su única pérdida catastrófica fue precisamente cuando dejó de operar en el mercado que conocía de memoria. Tercera lección: la disciplina emocional vale más que cualquier indicador. En los momentos más críticos de su carrera, BNF no actuó por miedo ni por codicia, actuó por lógica. Y la cuarta lección: el dinero no es el objetivo, el proceso es el objetivo. BNF nunca operó para ser rico, operó porque amaba hacerlo. Eso es exactamente lo que lo hizo inmensamente rico. Hoy Takashi Kotegawa sigue siendo una figura misteriosa. No da entrevistas, no tiene redes sociales. Se sabe que invirtió en bienes raíces comerciales en Japón y que sigue operando. En algún lugar de Tokio, probablemente en un apartamento sencillo, con una taza de ramen, BNF sigue mirando sus gráficos. Si te gustó esta historia, dale like a este video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.